Por fin, después de tanto tiempo, encontré al Dr. Wendell. ¡Ay! Pero qué horrible. Obsidian Entertainment, ese estudio tan alabado dentro de la industria del gaming por una sola razón: narrativa profunda y decisiones con peso real. Espera, eso ya lo dije en mi video anterior, en el cual hablé de si deberías o no probar Grounded. Si estás aquí es porque ya sabes qué es Grounded y quiénes son sus creadores, y si no es así, te recomiendo ir a ver este video en el cual hablé un poco sobre Obsidian y si vale o no la pena jugar el juego. Pero dicho estudio nos tiene bien acostumbrados a crear títulos que están a rebosar de detalles muy sutiles dentro de ellos, y a pesar de que Grounded fue un cambio muy drástico a lo que nos tenían acostumbrados, no es la excepción, teniendo detalles tan sutiles como tenebrosos. Así que ahora sean bienvenidos a 20 detalles imperdibles dentro de Grounded 1. Como no podía ser menos, tratándose de Obsidian, la propia trama de Grounded ya es una referencia en sí a la película Querida encogí a los niños de 1989, en la cual se nos muestran las aventuras de unos niños que fueron encogidos por una máquina creada por el científico Wayne Szalinski, el cual, al no darse cuenta de lo que pasó, saca a los niños en una bolsa de basura, y estos siendo obligados a sobrevivir en el jardín del patio hasta volver a la casa y recuperar su tamaño original. En esencia, la misma trama que la de Grounded, en la que tomamos el lugar de 4 adolescentes que fueron encogidos a un tamaño diminuto e intentamos descubrir qué fue lo que pasó mientras sobrevivimos en el patio del Dr. Wendell Tully. Pero no es todo, el propio nombre del juego fue una inspiración de una de las ideas principales de cómo llamarían a la película en sus inicios. En lugar de llamarse Querida encogí a los niños, esta sería llamada Grounded, pero al final optaron por un título más familiar. Vaya, eso explica muchas cosas. Grounded está ambientado en la época de los 90s, y esto se puede deducir por detalles ambientales dentro del juego, como algunos objetos que podemos encontrar a lo largo de la aventura, tecnología típica de la época como televisores antiguos, cassettes de radios, juguetes antiguos, entre otras. Pero una de las referencias más directas a la época es la misma caricatura que se nos muestra al inicio de la aventura, una serie ficticia llamada Junked Girl, siendo una referencia a la mítica caricatura de los 90s, He-Man y los amos del universo. El universo está lleno de putos y uno es el tío Roel. Dentro del mapa de Grounded podemos encontrar muchas fuentes de alimento, pero la más curiosa es la misma comida humana, desde perritos calientes gigantes, fruta comida, hasta la icónica dona rosa con chispas. La rosca prohibida. Y eso es porque si no tienes la herramienta adecuada no puedes picarla y quedarte con ella. Pero dentro de la comunidad existe una teoría la cual justifica que no importa cuántas veces piques algún alimento, siempre vuelve a aparecer. Y esto es que las personas, en su mayoría niños, avientan desde afuera la comida al patio del Dr. Wendell. Puede ser porque la gente a su alrededor ya ha notado su ausencia, lo cual nos refleja lo educados que son los vecinos del Dr. Wendell. ¡Eres una basura! Si llegamos hasta el estanque del patio y es tu primera vez jugando, puede que escuches algo bastante peculiar, algo que te podría provocar algo de miedo y el no querer explorar el estanque, ya que en su interior existe una bestia que funciona tanto como rey del estanque como su guardián, y esto es el temible pez koi. Si nos acercamos a él podremos apreciar que a este le hace falta un ojo, y esto no es un bug gráfico ni nada por el estilo, ya que dentro del juego existe el modelo 3D del pez y en él tampoco lo tiene. Existen varias teorías sobre esto, pero la principal es que el pez, al comerse el anillo de boda del Dr. Wendell, este estuvo a punto de morir por asfixia, lo que provocó que Wendell tuviera que golpearlo para que lo escupiera y salvarle la vida. Pero la comunidad de Reddit también se ha dado cuenta que este puede ser un guiño a Big Boss de Metal Gear, siendo el pez líder del estanque y ambos haber perdido un ojo. Esto no ha sido confirmado por Obsidian, pero el estudio tiene fama de meter easter eggs de otros juegos y cultura popular en sus títulos. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Dentro del juego existe un trébol de 4 hojas, el cual es considerado como el primer secreto o easter egg dentro del mismo, ya que para llegar a él tenemos que pasar por una cueva muy oscura, en la cual si no cuentas con una fuente de luz puede que te pierdas. Si logramos llegar hasta este trébol, al acercarnos nos daremos cuenta que este es el único del juego que no se puede cortar, pero lo que sí podemos hacer es desbloquear una mutación para nuestro personaje, la cual nos aumenta la probabilidad
posibilidad de un golpe crítico. Pero no es la única mutación que tiene algo interesante dentro del juego. Más adelante, si derrotamos al Mant, desbloquearemos una mutación que se llama Extraño Misterioso, la cual es una referencia al perk del forastero misterioso de la saga Fallout. Bueno, pues a seguir trabajando. Por el jardín podemos encontrar una pequeña tumba, la cual es nada más y nada menos que de la vieja mascota de los hijos del Dr. Wendell. Si entramos podremos ver un pequeño esqueleto que corresponde a un hámster, pero podremos ver algo bastante peculiar que nos revela la razón por la cual este perdió la vida, y eso es un chicle pegado a su esqueleto. En uno de los laboratorios del patio podemos encontrar una foto tomada por el Dr. Wendell a modo de recuerdo, pero en ella podemos ver cómo sus hijos se encuentran sosteniendo al pequeño hámster y alimentándolo con algo bastante parecido a un chicle, siendo esta la razón por la cual el pequeño Dan perdió la vida. Pero esto no es lo peor. En la parte superior del jardín podemos encontrar otro pequeño esqueleto que, al igual que el anterior, nos revela que el pequeño Dan no fue el primer hámster que sufrió este destino. Igual y el Dr. Wendell debería de plantearse la idea de que sus hijos tengan más mascotas. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Los arbustos del patio son una de las zonas más lejanas, estando en las orillas de este, pero en él podemos encontrar un laboratorio, el cual es el laboratorio de los arbustos, creado por el Dr. Wendell para estudiar a la fauna cercana, siendo en su mayoría arañas, pero cuando lo visitamos, este está completamente destruido y abandonado, únicamente habiendo en él arañas que decidieron volverlo su hogar, y robots que siguen defendiéndolo de cualquier extraño que se atreva a pisarlo. Pero lo que muchos no saben es que este laboratorio no se encuentra así por las arañas. Si nos acercamos a la arena de combate de la araña madre, podremos encontrar un objeto bastante peculiar que no debería estar ahí, y ese es un frisbee, el cual fue lanzado por los hijos del doctor, provocando que este destruya en gran medida el laboratorio, permitiéndole a las arañas atacarlo con más frecuencia, obligando al doctor a dejar este laboratorio por los ataques tan constantes, aunado a la aparición de una araña de tamaño colosal. ¿Oh, sí? Pues váyanse al carajo, yo me voy. El Dr. Wendell Tully fue el creador de la tecnología que encoge a nuestros protagonistas, pero siendo Ominent los que más tarde se la robarían. Pero lo que ambos lados desconocían es que una tecnología tan avanzada y compleja traería consigo un problema enorme. En un punto de la historia se nos revela que el Dr. Wendell, al ser despedido de Ominent, empezaría sus propios experimentos, pero yendo aún más allá, utilizando dicha tecnología en él mismo. Cuando fue demasiado tarde, Wendell se dio cuenta de que su edad correspondía a la de una persona 20 años más grande de la que en realidad tenía. La tecnología le provocó un envejecimiento prematuro, pero ese era el menor de sus problemas, ya que la tecnología provocaría que su cuerpo se deteriorara hasta que nosotros lo encontráramos con una apariencia bastante peculiar, al decir verdad. Está horrible. Si seguimos explorando el patio, podremos toparnos con una zona cubierta por una extraña niebla amarilla, que parece más salida de un apocalipsis nuclear que de un simple jardín. Esta área se conoce como la niebla, y aunque al principio muchos jugadores creyeron que se trataba de radiación por los experimentos del Dr. Wendell, la verdad es más sencilla y más perturbadora. La niebla proviene de una lata de pesticida industrial que el propio doctor usó para eliminar plagas del patio, plagas que él mismo creó. Al intentar curar los efectos secundarios, empezó a experimentar con hongos del patio, junto con un elemento que él mismo descubrió, llamado ciencia pura. Al principio no parecía nada del otro mundo, pero rápidamente, en etapas más avanzadas, el hongo se descontroló y empezó a controlar a los insectos de su alrededor. ¿A qué me suena esto? ¡Demonios! ¿Tenemos que entregar a una pequeña niña? ¡Odio entregar niñas pequeñas! Lo que lo llevó a liberar una nube tóxica que cambió por completo la fauna del lugar. Básicamente Wendell convirtió su jardín en Chernobyl, versión miniatura. Lo más inquietante es que dentro de sus grabaciones se escucha cómo intenta justificarlo como una prueba controlada, mientras el suelo se llena de cadáveres de insectos. ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Según vayamos avanzando en la aventura, nuestros personajes irán recordando qué fue lo que pasó y el cómo llegaron a estar de ese tamaño. Recordaremos que fue Ominent, la empresa dedicada a la tecnología a cargo del director Schmector, la que nos privó de nuestra libertad con el fin de experimentar con nosotros para encogernos y probar los efectos secundarios de
su tecnología. Pero los 4 protagonistas no fueron los únicos en sufrir este destino. En el patio podremos encontrar un cartón de leche, en el cual aparecen otros 4 adolescentes que no tienen nada que ver con nosotros. Por todo el patio también encontraremos varios esqueletos, pero estos son de trabajadores de Ominen, los cuales cuentan con identificación que a la vez sirven como amuletos dentro del juego. Estos fueron enviados para espiar a Wendell, pero existen varios esqueletos que no cuentan con identificaciones, lo que nos quiere decir que ya sabemos cómo terminaron dichos adolescentes. ¡Ay, cabrón! Dentro del juego podremos encontrar a un compañero de aventura, nada más y nada menos que Burgle, el cual es un robot creado por Wendell, que en el pasado su función sería la de trabajar en un restaurante de hamburguesas. De esto nos podremos dar cuenta gracias a sus diálogos, en los cuales él recuerda su pasado, pero fue reprogramado por Wendell para ayudarle en sus investigaciones. En el laboratorio del roble nos lo encontraremos al inicio de la historia, pero en este mismo laboratorio encontraremos un mensaje bastante alarmante de Wendell a quien quiera que lo pueda encontrar, en el cual nos advierte que jamás deberíamos activar el modo asesino de Burgle. Si vemos su interfaz podremos ver que sí cuenta con este modo, pero la pregunta es el por qué le puso una función así a Burgle y qué fue lo que hizo en el pasado dicho robot para no querer usar este modo nunca más. Algo anda mal. A Obsidian le encanta meter referencias de cualquier cosa que tenga que ver con la industria del gaming, no solo de los títulos que ellos crean. El hongo que mencioné anteriormente hace referencia a The Last of Us, siendo un hongo que infecta a criaturas y funciona como mente colmena. Burgle está fuertemente inspirado en Claptrap de la saga Borderlands, ambos siendo robots que nos dan guía en sus títulos y también contando con un sentido del humor bastante peculiar. Los jefes como la Brood Mother o el Mant tienen ataques con timing, ventanas de daño y patrones telegrafiados, muy inspirados en el estilo Souls-like, pero las referencias no se quedan solo en conceptos o ideas. Una de las misiones principales dentro de la historia es recuperar unos chips y llevárselos a Burgle, pero si los miramos detalladamente podremos darnos cuenta que estos están muy inspirados en los cartuchos de la Nintendo 64, tanto los grises como los dorados. Pero no solo eso, sino que dentro del juego existe una mecánica con la cual podremos analizar insectos para desbloquear su carta de características, en la cual nos dice a qué son resistentes o en su defecto débiles, incitándonos a descubrir todas y cada una de las criaturas que habitan el patio, tal cual se hace en el mundo de Pokémon. Creo que a Nintendo no le va a gustar nada eso. A lo largo de la aventura puede que uno de tus enemigos más formidables de todo el patio sean las arañas, y si eres de esas personas que sufren de aracnofobia, puede que no lo pases muy bien. Si activas el modo de seguridad para aracnofóbicos, las arañas pasan por 5 etapas, desde monstruos completos hasta simples esferas flotantes. No es solo un filtro, el modelo se reemplaza dinámicamente, lo que te ayuda a poder soportar tu aventura. ¡Qué buen servicio! En el laboratorio del doctor podremos encontrar otro secreto que guarda relación con la realidad. En una de las terminales se puede leer un correo de despedida dirigido a Ominen Technologies. En él, Wendell menciona que el progreso no puede medirse en monedas ni contratos, lo cual es una referencia directa a una cita famosa de Albert Einstein. Obsidian confirmó en una entrevista que quisieron rendir homenaje a los científicos que fueron ignorados o ridiculizados por sus descubrimientos, tal y como fue el caso de Albert Einstein en las etapas finales de su vida, siendo reconocido más adelante en la historia como uno de los más grandes genios de la humanidad. En una de las zonas más avanzadas dentro del patio podremos encontrar una mesa gigante. Encima de ella hay varios objetos, pero de entre ellos resalta el manual de un juego de mesa, al cual los hijos de Wendell amaban jugar. Este es una referencia a los juegos de mesa estilo Dungeons and Dragons o Warhammer 40.000. Pero dentro de este resaltan dos cosas en especial. Número 1 es que los enemigos principales o las figuras de este mismo son las que inspiraron al Dr. Wendell a crear al Man, con el cual buscaba transferir su conciencia a otro cuerpo sano. Pero también en este juego, al igual que en Dungeons and Dragons, existe un dado de 20 caras, siendo este número el mejor que te puede llegar al salir al tirarlo. Lo interesante es que si le damos con un mazo a este dado, logrando colocar el número
número 20 hacia arriba, desbloquearemos una de las mejores mutaciones dentro del juego. ¡Puta, qué ofertón! Los que disfrutan de construir bases probablemente hayan notado que los insectos no siempre atacan igual, incluso cuando haces estructuras en el mismo lugar. Y esto es porque Grounded tiene un sistema dinámico de comportamiento animal llamado Swarm Logic, el cual registra los lugares donde mueren más insectos o donde hay restos de comida. De acuerdo con Obsidian, esto se creó tras estudiar el comportamiento de los insectos para replicar su comportamiento y llevarlo al juego, logrando que este tuviera un grado de realismo más alto. Con el tiempo, eso genera rutas de cacería o patrullas de hormigas y arañas. En pocas palabras, si haces tu base en donde antes hubo una masacre, no te sorprendas si cada noche recibes visitas inesperadas. ¡Por un demonio, lo que faltaba! En una de las últimas actualizaciones grandes de Grounded fue implementada la mecánica más pedida de la comunidad, el New Game Plus. Dentro de la historia, esto fue justificado con la introducción de una máquina creada por el Dr. Wendell, llamada Remix R. Esta le permitiría hacer viajes entre dimensiones con el fin de encontrar versiones suyas que no sufrieran de los efectos secundarios del encogimiento. Si cuando iniciamos una partida nueva en New Game Plus prestamos atención, nos daremos cuenta de varias cosas. Algunos objetos a la lejanía han cambiado, lo que nos demuestra que estamos en una dimensión diferente, aunque esto dentro de la historia en teoría no es canon. ¿Quieres que explote el universo? Dentro del juego existe un misterio muy grande que tiene que ver con nuestros protagonistas. Al iniciar la aventura podremos ver cómo Ominent deja un maletín en el patio del Dr. Wendell. Dentro de él van nuestros protagonistas durmiendo todavía por los experimentos que hicieron con ellos. Al despertar podremos tomar el lugar de Max, Hope, Willow o Pete, pero algo que resalta al despertar es que el maletín cuenta con 5 espacios. 4 son para cada uno de los adolescentes principales, pero lo que muchos ignoran es que había un quinto adolescente. Cerca de la casa del Dr. Wendell podremos encontrar un pequeño campamento, en el cual encontraremos una cama y una nota que alguien escribió, en la cual tiene escrito esto: no tengo idea de lo que está pasando. Me desperté con otros 4 niños en un césped gigante. Intenté despertarlos, pero estaban muy aturdidos y honestamente parecen estar mejor metidos en esa caja. Todo lo que sé es que hay pequeñas cabañas con demasiadas computadoras e insuficientes bocadillos. Las arañas me están cazando y necesito encontrar un lugar seguro. Pero la nota está rota, lo que nos revela cómo terminó este quinto adolescente, al haber despertado antes y quedarse solo sin los 4 protagonistas ni Burgle. Todos se murieron. Fin. Mucha gente que ha jugado al juego no sabe que este cuenta con 2 finales. Una vez llegamos a encontrar a Wendell, tenemos 2 posibilidades: directamente regresar a nuestro tamaño original junto con él, pero en este final nuestros protagonistas junto con Wendell, aún en su forma de cabecita flotante, ¡Uy, qué horror! intentan demandar a Ominent y a su director, el Dr. Smector, pero fracasando por faltas de pruebas, lo que provoca que los protagonistas sean acosados por la prensa y que Wendell regrese con su familia, pero con el poco tiempo que le queda por su enfermedad terminará muriendo, y Smector siendo reconocido como un científico excelente, consiguiendo fama y fortuna que consiguió robándole su tecnología a Wendell. No he conocido a nadie más desgraciado, falto de atención y totalmente insoportable. Jamás en toda mi vida. Pero si de lo contrario, antes de regresar a nuestro tamaño original, recuperamos el disco duro de Ominent y derrotamos al robot de Smector, podremos desbloquear el final bueno y el que se considera el final canónico. En este, los niños regresan a su tamaño original y Wendell recupera tanto su cuerpo como su tamaño, pero también consiguen las pruebas necesarias para que arresten a Smector y así Wendell y los niños sean reconocidos por todo el público. Al final de la aventura podemos encontrar uno de los secretos más curiosos y simbólicos de todo el juego. Si al final logramos ayudar al Dr. Wendell y restauras parte del laboratorio, puedes ver una escena donde él observa una vieja fotografía de su familia. En el fondo de la imagen hay una inscripción que dice: la familia es la única fórmula que nunca falla. Una lección simple pero profunda. A lo largo de la aventura, nuestros protagonistas viven un sinfín de experiencias juntos, que los hacen formar lazos
lazos inquebrantables, desde ser completos desconocidos a formar su propia familia, por la cual arriesgan hasta la vida con tal de verlos bien, porque familia no son solo esas personas con las que compartes lazos sanguíneos, sino aquellas personas que eliges para que caminen a tu lado, guiándote y apoyándote cuando más lo necesites. Esa frase resume todo el mensaje del juego. No importa cuántos avances logres, si pierdes tu humanidad quedándote solo en el proceso, todo fue en vano.